Hay silencios que pesan más que 4 décadas de ausencia, y hay miradas que, al cruzarse después de toda una vida, tienen el de derrumbar imperios construidos sobre la mentira. Lo que ocurrió aquel frío martes en el centro de la ciudad no fue un simple encuentro casual. Fue el estallido de una verdad que había sido enterrada viva bajo el peso de un contrato matrimonial. Nunca tuvo al ver esos ojos, el aire se volvió pesado, cargado con el aroma de la juventud traicionada y el eco de las promesas que fueron asfixiadas por el deber familiar. No fue solo la sorpresa de reconocer un rostro, fue el impacto visceral de comprender que cada día vivido en los últimos 40 años había sido una actuación, un simulacro de felicidad diseñado para complacer a quienes ya ni siquiera estaban presentes para ver. La sensación, la de alegría, sino de un vacío abismal, y finalmente encontraba su otra mitad, una mezcla de rabia contenida y una ternura tan antigua hervía en los huesos. El destino, con su ironía habitual, decidió que el tiempo del castigo había terminado, pero el precio de esa revelación dejaría cicatrices más profundas que la propia separación. Sentir que el corazón late con una fuerza que ya no deberían tener a esta edades. Quizás la forma más cruel y hermosa de recordar que algunas imposiciones nunca logran matar al verdadero amor. Bienvenidos a nuestro canal, donde las almas encuentran su voz. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de sacrificio y destino, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros relatos. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas palabras. Así que, por favor, déjanos un comentario contándonos desde qué país y desde qué ciudad nos estás acompañando hoy. Tu presencia hace que esta comunidad crezca cada día más. La ciudad de Santiago, bajo la luz dorada de finales de los años 80, parecía el escenario perfecto para un amor que desafiaba las leyes de la lógica y las clases sociales. Elena y Julián se habían conocido entre los pasillos de una vieja biblioteca pública, donde el olor a papel antiguo y el silencio sepulcral servían de refugio para sus encuentros clandestinos. Ella, hija de una de las familias conservadoras y caudaladas de la región, llevaba consigo el peso de un apellido que funcionaba más como una jaula que como un privilegio. Un joven estudiante de arquitectura con las manos siempre manchadas de tinta y los bolsillos vacíos. Poseía una riqueza que el dinero no podía comprar, una visión del mundo llena de luz y una devoción absoluta hacia la mujer que le había robado el aliento desde la primera mirada. Durante aquellos meses, el mundo exterior dejó de existir. Solo importaban las notas escritas a mano que se escondían entre los libros de poesía y las promesas susurradas bajo la sombra de los robles en el parque central. Cada caricia era un acto de rebelión y cada beso era una declaración de guerra contra un sistema que ya estaba moviendo sus piezas para destruirlos. El amor juvenil, en su estado más puro, es ciego ante las tormentas que se gestan en los despachos de los hombres poderosos. Y ellos creían, con la ingenuidad propia de los 20 años, que su pasión sería suficiente para derribar los muros que sus padres habían construido durante generaciones. Sin embargo, la realidad comenzó a filtrarse por las grietas de su felicidad cuando el padre de Elena, don Alberto, descubrió el romance que amenazaba con manchar el prestigio familiar. Para él, su hija no era una mujer con derecho a elegir, sino un activo estratégico que debía ser utilizado para salvar los negocios familiares que comenzaban a tambalearse tras una serie de malas inversiones en el sector textil. La imposición no llegó como un grito, sino como una sentencia gélida pronunciada en la cena de su 21º cumpleaños, donde se anunció, ante la mirada atónita de los invitados:
su compromiso con Ricardo, el heredero de una fortuna bancaria, un hombre al que Elena apenas conocía. El aire en el comedor se volvió irrespirable mientras los aplausos de los presentes resonaban como clavos en un ataúd. Toda la joven, no hubo espacio para la protesta ni lugar para las lágrimas. La estructura patriarcal de su hogar era tan rígida que cualquier intento de desobediencia significaba el destierro total y la ruina para su madre y hermanos menores. Julián fue borrado de su vida mediante amenazas directas y la intervención de hombres que no dudaban en usar la fuerza para proteger los intereses de la élite. La libertad de Elena fue vendida por un contrato de fusión empresarial, disfrazado de una boda de ensueño que sería la comidilla de la alta sociedad durante meses, dejando su alma en un estado de parálisis emocional del que tardaría décadas en despertar. Mientras tanto, Julián buscaba desesperadamente una forma de rescatar a Elena de aquel destino que parecía inevitable, ignorando que las cartas que enviaba eran interceptadas y quemadas antes de que ella pudiera siquiera saber de su existencia. Pasó noches enteras frente a la mansión de los aristócratas, esperando ver una señal de luz en la ventana de su amada, sin saber que ella estaba siendo sometida a una presión psicológica devastadora que la convencía de que él la había abandonado por miel. La soledad de Julián se convirtió en un motor para su trabajo, pero el brillo en sus ojos se apagó, reemplazado por una determinación amarga de algún día ser lo suficientemente poderoso como para que nadie pudiera volver a quitarle lo que más amaba. El contraste entre la opulencia de los preparativos de la boda y la miseria interna de los amantes era una herida abierta que sangraba en silencio. Elena caminaba por los salones de su casa como un fantasma, probándose vestidos de seda blanca que se sentían como sudarios, mientras su corazón seguía anclado en aquella biblioteca donde el tiempo se había detenido. La maquinaria del deber social era implacable, y cada día que pasaba, la posibilidad de una huida se volvía más remota, hasta que el calendario marcó la fecha maldita que cambiaría el curso de sus vidas para siempre, sellando un pacto que no buscaba la unión de dos personas, sino la supervivencia de un estatus que exigía el sacrificio del amor verdadero. El día de la ceremonia, el cielo se vistió de un gris plomizo que parecía reflejar el estado de ánimo de la novia tras el velo de encaje francés. La catedral estaba decorada con miles de flores blancas cuyo aroma, lejos de ser dulce, resultaba asfixiante para Elena, quien sentía que cada paso hacia el altar era un paso hacia su propia desaparición. Al decir el sí reglamentario, no solo entregó su mano a Ricardo, sino que enterró sus sueños de juventud en una tumba de mármol y diamantes. No hubo alegría en su mirada, solo una aceptación vacía que los fotógrafos de las revistas sociales confundieron con elegancia y recato. Julián, desde la distancia y oculto entre la multitud que observaba la salida de los novios, sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies al ver el coche partir hacia una luna de miel. Para Elena sería el inicio de una larga condena. Por cierto, si te está gustando esta historia y quieres saber cómo el destino juega sus cartas, no olvides suscribirte al canal y darnos un me gusta para seguir compartiendo estos relatos contigo. La imposición se había consumado y el silencio se instaló entre ellos como un océano infranqueable, dejando atrás los restos de un amor que muchos considerarían muerto, pero que en realidad solo estaba entrando en un largo periodo de hibernación, esperando un milagro que tardaría 40 años en manifestarse. Los primeros años del matrimonio fueron una sucesión de días grises, donde Elena aprendió a ser la esposa perfecta, la anfitriona ideal y la madre abnegada, mientras su interior permanecía bajo llave. Ricardo, aunque no era un hombre cruel, era incapaz de comprender la profundidad del vacío que habitaba en su mujer, pues para él, el matrimonio era simplemente
Otra transacción exitosa que debía mantenerse con decoro. Elena cumplió con todas las expectativas sociales, pero en la intimidad de sus noches de insomnio, solía acariciar un pequeño anillo de plata que Julián le había regalado en secreto. El único objeto que había logrado ocultar de la vigilancia de su padre. Esa joya barata era su conexión con la realidad de quién era ella realmente antes de convertirse en un personaje de la alta sociedad. ¿Te está gustando el desarrollo de este drama? Déjanos un comentario contándonos qué te parece el sacrificio de Elena. Julián, por su parte, abandonó la ciudad para intentar reconstruir su vida en el extranjero, llevando consigo una herida que no cerraría con el paso de los años, sino que se transformaría en una melancolía crónica que definiría todas sus futuras relaciones. El capítulo inicial de su historia terminaba aquí, con la victoria aparente de la imposición sobre el deseo, marcando el inicio de 4 décadas de un exilio emocional mutuo que solo el capricho del tiempo podría, eventualmente, intentar reparar. Las décadas de los 90 y los 2000 transcurrieron para Elena como una película rodada en cámara lenta y en tonos sepia, donde el brillo de la juventud fue reemplazado por la pátina de la renacimiento. Su vida se convirtió en una coreografía perfecta de eventos benéficos, cenas de gala y la crianza de 2 hijos que, aunque eran su mayor alegría, también le recordaban constantemente el contrato que la mantenía atada a una realidad que no había elegido. Ricardo, con el paso del tiempo, se volvió un hombre de negocios aún más influyente, pero su relación con Elena nunca trascendió la barrera de una amistad cordial y distante. Dormían en habitaciones separadas por un pasillo que parecía medir kilómetros de silencios acumulados. Elena se refugiaba en la pintura, llenando lienzos con paisajes abstractos de cielos tormentosos y mares bravíos, una formas y silencios de gritar todo lo que su posición social le obligaba a callar. A menudo se encontraba mirando por la ventana de su estudio, preguntándose si en algún rincón del mundo aquel joven estudiante de arquitectura seguía guardando el recuerdo de sus tardes en la biblioteca, o si el tiempo, ese escultor implacable de olvidos, ya lo habría borrado todo. La opulencia que la rodeaba no era más que un decorado vacío, una jaula de oro cuyas barras eran tan sólidas como los prejuicios de su difunto padre, quien murió convencido de haber hecho lo mejor a su hija. Por su parte, Julián se había convertido en un arquitecto de renombre internacional en Europa, diseñando edificios que parecían desafiar la gravedad, pero que en el fondo eran monumentos a la estabilidad que él nunca encontró en su vida personal. Se casó una vez, un matrimonio breve que terminó en divorcio cuando su esposa comprendió que el corazón de Julián pertenecía a un fantasma que habitaba en una ciudad lejana y en un tiempo que ya no existía. Él nunca dejó de seguir, de manera casi obsesiva y a la distancia, las noticias sobre la familia de Elena en las crónicas sociales que llegaban del otro lado del océano, ver su fotografía en alguna revista, siempre elegante y siempre con esa mirada perdida que solo él sabía interpretar. Era una tortura voluntaria de mantenía anclados pasado. A pesar de los éxitos y la fortuna, Julián vivía en una austeridad emocional autoimpuesta, como si disfrutar plenamente de la vida fuera una traición al amor que le fue arrebatado. Cada proyecto que terminaba, cada premio que recibía, lo dedicaba mentalmente a esa joven. Le enseñó que el espacio entre 2 personas puede ser un universo entero si el destino decide jugar en contra. Por cierto, espero que estés disfrutando de este relato sobre la persistencia del primer amor. Si es así, no olvides suscribirte y activar la campana para más historias como esta. A medida que los hijos de Elena crecieron y abandonaron el hogar para formar sus propias familias, la soledad en la mansión se volvió un eco
ensordecedor que ya no podía ignorar con el ruido de las obligaciones diarias. Ricardo enfermó gravemente, y Elena, fiel a su sentido del deber pero movida también por una compasión genuina, se convirtió en su enfermera durante los últimos años de su vida. Fue en ese tiempo de cuidados y sombras cuando Ricardo, quizás presintiendo el final, intentó pedir disculpas por haber sido el cómplice necesario de una injusticia que él también había sufrido a su manera, pues él tampoco había amado a Elena como un hombre ama a una mujer, sino como una posesión valiosa. Tras la muerte de su esposo, Elena se encontró dueña de una libertad que ya no sabía cómo usar. Una mujer de 60 años, con las manos llenas de herencias y el corazón vacío de propósitos. Pasaba las tardes caminando por los mismos senderos del parque central donde alguna vez fue feliz, notando cómo los robles habían crecido y cómo la biblioteca de su juventud ahora era un centro cultural moderno, pero el vacío seguía allí, intacto, como si los 40 años intermedios solo hubieran sido un largo paréntesis de dolor. ¿Qué te está pareciendo la evolución de Elena? Cuéntanos en los comentarios. ¿Y crees que es posible recuperar el tiempo perdido después de tantas décadas de ausencia? La tecnología, que tanto había cambiado el mundo, se convirtió en el puente inesperado que comenzó a agitar las aguas estancadas de sus recuerdos. Una noche de insomnio, Elena se encontró frente a la pantalla de una computadora, escribiendo con dedos temblorosos el nombre de Julián en un buscador, temerosa de lo que pudiera encontrar. Peor aún, de no encontrar nada en absoluto. Al aparecer los resultados, su corazón dio un vuelco que le recordó que seguía viva. Ahí estaba él, canoso pero conservando esa chispa de rebeldía en los ojos, fotografiado en la inauguración de un museo en Madrid. Ver su rostro después de tanto tiempo fue como recibir una descarga eléctrica que quemó las capas de indiferencia que había construido para sobrevivir del otro lado del mundo. Julián, que acababa de decidir retirarse de la vida pública y regresar a su país natal para pasar sus últimos años, sintió una premonición extraña. Un tirón en el pecho que lo impulsó a empacar sus pertenencias temidas, incluyendo aquel cuaderno de bocetos de 1985 que contenía los retratos que le había hecho Elena en secreto. El destino, que durante 40 años se había mostrado cruel, comenzaba a tejer los hilos de un reencuentro que ninguno de los dos se atrevía a soñar en voz alta. El regreso de Julián a la ciudad fue discreto, pero para el cada calle, un campo de minas emocional donde los recuerdos explotaban a cada paso. Se instaló en un pequeño apartamento cerca del centro histórico, lejos de los lujos que su carrera le permitía, buscando recuperar la sencillez del joven que alguna vez fue. Empezó a frecuentar los lugares de su pasado, no con la esperanza de encontrar a alguien, sino con la necesidad de cerrar un ciclo que se había quedado abierto y sangrante. Mientras tanto, Elena, impulsada por una fuerza que no podía explicar, comenzó a salir de su encierro voluntario, visitando galerías y cafés que antes se evitaba por temor a los chismes. Ambos caminaban por la misma ciudad, respirando el mismo aire cargado de nostalgia, ignorando que la imposición separó ya no tenía poder sobre ellos, salvo por las cicatrices que dejó en sus almas. El escenario estaba listo para que la gran maquinaria del tiempo hiciera su última jugada, demostrando que aunque la vida pueda ser arrebatada paso a paso, la esencia de lo que fuimos permanece esperando el momento justo para reclamar lo que siempre fue suyo. La tensión del encuentro inminente vibraba en el ambiente, preparando el terreno, porque el momento en que la mirada de la juventud se encontraba con la sabiduría del dolor acumulado, el reencuentro no ocurrió bajo el sol, sino bajo una lluvia torrencial. Decía querer lavar las manchas de 4 décadas de engaños. Elena se encontraba en la antigua biblioteca, ahora convertida en un museo de arte contemporáneo, buscando refugio del clima, cuando sus ojos
se posaron en una figura que examinaba un plano arquitectónico de la ciudad de Antigüe en una vitrina. El corazón de Helena, que ella creía domesticado por los años y el deber, dio un vuelco violento al reconocer la inclinación de esos hombros y la forma en que aquel hombre sostenía su barbilla con la mano izquierda. Julián se giró lentamente, como si hubiera sentido una perturbación de aire, y el tiempo se detuvo de forma literal. Los ruidos del tráfico y el murmullo de los visitantes se desvanecieron, dejando solo el sonido de dos respiraciones agitadas. No hubo palabras inmediatas, solo una inspección mutua de las arrugas que el dolor había tallado en sus rostros, buscando los rastros de los jóvenes que alguna vez se amaron en el mismo edificio. Sin embargo, antes de que pudieran siquiera pronunciar sus nombres, Helena notó algo extraño. Julián parecía sorprendido de verla, sino que sostenía en su mano un sobre amarillento que parecía haber estado esperando ser entregado durante toda una vida. La atmósfera se cargó de una electricidad nueva, una que no nacía del romance, sino de la sospecha de que su separación fue solo una cuestión de dinero y estatus, sino algo mucho más oscuro y calculado. Esa misma noche, tras un intercambio de palabras entrecortadas en un café cercano, Helena regresó a su mansión con el sobre que Julián le había entregado. Al abrirlo en la soledad de su estudio, descubrió algo que la dejó sin aliento. No eran solo cartas de amor antiguas, sino una serie de documentos notariales fechados una semana antes de su boda con Ricardo. Los papeles revelaban que la supuesta quiebra de su padre, don Alberto, había sido una puesta en escena orquestada por el propio Ricardo en complicidad con el abogado de la familia. No fue solo una imposición por necesidad financiera, fue una emboscada emocional diseñada para atrapar a Helena en un matrimonio que serviría de fachada para negocios turbios que involucraban a ambas familias. Pero lo más inquietante no era la estafa financiera, sino una fotografía oculta al fondo del sobre, una imagen de Julián en un hospital de Europa, meses después de la boda, junto a una mujer cuyo rostro había sido cuidadosamente recortado. ¿Quién era esa mujer y qué papel jugó en el silencio de Julián durante 40 años? La curiosidad comenzó a quemar a Helena como un fuego interno. Dándose cuenta de que la historia ella había aceptado como su realidad era solo una capa superficial de una red de traiciones mucho más profunda. Julián, por su parte, guardaba su propio enigma en el pequeño apartamento que ahora habitaba. Mientras miraba la lluvia golpear los cristales, recordó la razón real por la que había decidido regresar a Santiago después de tanto tiempo. 6 meses atrás, en Madrid, recibió una llamada anónima de una voz de anciana que decía ser la antigua ama de llaves de la familia de Helena, afirmando que el sacrificio de ambos se basó en una mentira que todavía tiene un cabo suelto en el cementerio de la ciudad. Esa llamada fue lo que lo impulsó a dejar su exitosa carrera y cruzar el océano, no solo para buscar a Helena, sino para desenterrar una verdad que Ricardo se llevó a la tumba. Por cierto, si te está intrigando este giro en la historia y quieres descubrir qué hay detrás de ese cabo suelto, no olvides suscribirte ahora mismo y decirnos en los comentarios qué ves que oculta la fotografía recortada. La revelación de que su vida fue manipulada por manos invisibles convirtió su melancolía en una sed de justicia, e ninguno de los dos esperaba sentir a estas alturas de sus vidas. El amor juvenil ya no era solo un recuerdo dulce, sino el motor de una investigación amenazaba con destruir el legado de las familias más poderosas de la región. Al día siguiente, Helena y Julián se citaron en un lugar neutral, un viejo muelle que solía ser su escondite secreto. La tensión era palpable. Ya no eran los amantes ingenuos, sino dos sobrevivientes que se miraban con la cautela de quien teme ser herido de nuevo. Julián le confesó que, durante sus años en el extranjero,
fue contactado por el padre de Elena para informarle que ella había tenido un hijo que no era de Ricardo y que si él intentaba volver, el niño sufriría las consecuencias. Elena, horrorizada, desmintió la historia. Ella nunca tuvo un hijo antes de sus hijos legítimos con Ricardo. Fue entonces cuando comprendieron la magnitud de la crueldad que los rodeó. Les alimentaron con mentiras personalizadas para asegurar que nunca volvieran a buscarse. Pero entonces, ¿de quién era el bebé de la fotografía que Julián recibió en aquel entonces y que mantuvo alejado por miedo a dañar a Elena? El misterio crecía con cada palabra y la sensación de que alguien seguía vigilándolos, incluso después de tanto tiempo, comenzó a erizarles la piel. ¿Te está gustando cómo se complican los hilos de este destino? Comenta abajo y crees que alguien más está intentando evitar que descubran la verdad. El capítulo termina con Elena descubriendo una llave oculta detrás del retrato de su difunto esposo en la biblioteca de la mansión. Una llave que tenía grabada una dirección de un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Un lugar que ella nunca había visitado, pero que aparecía mencionado en los documentos que Julián entregó. Ambos decidieron debían viajar allí al amanecer, ignorando que en las sombras de la mansión, una figura conocida observaba sus movimientos con un teléfono en la mano. Informando a alguien, fantasmas finalmente habían comenzado a hablar. La imposición definió sus vidas, estaba a punto de enfrentarse a su prueba final, y el destino, que parecía haber cambiado para darles una oportunidad, ahora se presentaba como un camino lleno de trampas y revelaciones que podrían ser demasiado pesadas para sus corazones cansados. Lo que comenzó como un amor juvenil perdido por un matrimonio arranjado se estaba transformando en un thriller emocional donde cada secreto revelado solo servía para abrir una puerta hacia una verdad aún más dolorosa y desconcertante. El viaje hacia el pequeño pueblo de San Lorenzo, oculto entre las colinas neblinosas a 2 horas de la capital, se realizó en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el rítmico sonido de los limpiaparabrisas del coche de Julián. Elena sostenía la misteriosa llave con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos, sintiendo que cada kilómetro que avanzaban la alejaba más de la mujer sumisa que había sido durante 4 décadas y la acercaba a una realidad que temía enfrentar. Al llegar a la dirección indicada, se encontraron frente a una pequeña cabaña de piedra, devorada por la hiedra y el olvido, que parecía custodiar secretos más antiguos que su propia historia de amor. Julián, con la precaución de quien sabe que está entrando en terreno prohibido, insertó la llave en la cerradura oxidada. El crujido de la puerta al abrirse sonó como un lamento en medio de la soledad del campo. El interior olía a humedad y a tiempo estancado, con muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas aguardando su turno para hablar. En el centro de la estancia, sobre una mesa de madera maciza, descansaba una caja de metal con el sello de la familia de Elena, el mismo sello que su padre utilizaba para cerrar los contratos más importantes. El aire se volvió gélido mientras ambos comprendían que aquel lugar no era una simple propiedad olvidada, sino el centro de operaciones de la gran mentira que destruyó sus vidas. Al abrir la caja, lo primero que encontraron fue un fajo de cartas con el sello de devuelto al remitente. Todas ellas escritas por Julián desde el extranjero y dirigidas a Elena. Ella las tomó con manos temblorosas, leyendo fragmentos de una devoción que nunca llegó a sus oídos, promesas de rescate, planes de huida y declaraciones de un amor que desafiaba distancia y el tiempo. Pero debajo de las cartas, el horror cobró una forma más tangible. Informes médicos y certificados de nacimiento que no tenían sentido para ellos, según los documentos. Elena había dado a luz a una niña en esa misma cabaña
un año después de su boda con Ricardo. Una niña que fue registrada bajo un nombre falso y entregada en adopción inmediata a una familia de la región. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Recordaba haber estado enferma y sedada durante el en aquella época, bajo del pretexto de una depresión nerviosa diagnosticada por el médico de confianza de su padre y Ricardo. La verdad era mucho más siniestra. Había estado embarazada de Julián antes de la boda y su padre, para evitar el escándalo y asegurar la fusión con el banco de Ricardo, la mantuvo drogada y oculta en ese pueblo hasta que la niña nació y fue arrebatada de sus brazos sin que ella siquiera conservara el recuerdo consciente del parto. La revelación de este crimen sistemático dejó a Julián en un estado de furia contenida que amenazaba con desbordarse. Todo el éxito, el dinero y los edificios que había construido no significaban nada frente a la comprensión de que le habían robado no solo a la mujer que amaba, sino también la posibilidad de ser padre. La fotografía recortada que él recibió años atrás no era una amenaza, sino una prueba de vida que el abogado de la familia enviaba periódicamente para extorsionarlo y mantenerlo lejos, haciendo y regresó. La niña perdería la protección de su nueva familia. Por cierto, si este giro te ha dejado sin palabras tanto como a nuestros protagonistas, no olvides suscribirte al canal y contarnos en los comentarios si alguna vez imaginaste que la maldad de Don Alberto y Ricardo llegaría tan lejos. La imposición no fue solo un matrimonio arranjado. Fue un secuestro emocional y físico orquestado por las dos personas en las que Elena se suponía que debía confiar. El destino les había devuelto el encuentro, pero también les había entregado una carga de dolor que parecía imposible de procesar a su edad. ¿Cómo se recupera una vida cuando descubres que tu propia sangre fue moneda de cambio en un negocio familiar? Mientras examinaban el resto de los papeles, Julián encontró un mapa con una ubicación marcada en el cementerio local de San Lorenzo, el mismo lugar mencionado en la llamada anónima que recibió en Madrid. Con el corazón en un puño, se dirigieron hacia el camposanto bajo la luz mortecina del atardecer. Caminaron entre tumbas olvidadas hasta llegar a una lápida pequeña, casi oculta por la maleza, que no llevaba nombre, solo una fecha que coincidía con el día en que la supuesta niña habría cumplido 10 años. Significaba esto que su hija había muerto. El dolor que sintieron fue una puñalada colectiva, una agonía que los unió más que cualquier beso de juventud. Sin embargo, al observar detenidamente la lápida, Julián notó que la piedra estaba floja. Al moverla, descubrió un pequeño compartimento que contenía un diario y un medallón de plata idéntico al que Julián le había regalado a Elena. El diario no pertenecía a la niña, sino a la mujer que la había criado, la antigua ama de llaves, quien confesaba en sus páginas que la niña nunca murió, sino que fue enviada a estudiar al extranjero bajo una identidad protegida para salvarla de la influencia tóxica de Ricardo. Una vez que éste comenzó a sospechar la verdad, la tumba vacía era solo un señuelo para que la familia dejara de buscarla. El capítulo cierra con Elena y Julián teniendo el diario como si fuera un tesoro sagrado, dándose cuenta de que todavía hay una esperanza, un hilo de vida que conecta su pasado con el presente. La curiosidad se transforma ahora en una urgencia desesperada por encontrar a esa hija que ahora tendría casi 40 años, la edad que ellos tenían cuando la resignación ya los había vencido. Pero el peligro no había desaparecido. Al salir del cementerio, notaron un coche negro estacionado a lo lejos, el mismo que Elena había visto cerca de su mansión. La figura en el interior encendió las luces por un segundo, como una advertencia silenciosa antes de desaparecer en la oscuridad de la carretera. La verdad había sido desenterrada.
Pero los guardianes de los secretos de la familia no estaban dispuestos a dejar que la historia tuviera un final feliz sin dar pelea. Por favor, comenta si crees que Elena y Julián lograrán encontrar a su hija antes de que sea demasiado tarde. El destino les había dado las piezas del rompecabezas, pero el tiempo se agotaba y los enemigos acechaban desde las sombras de un pasado que se negaba a morir. La búsqueda de su hija los llevó de regreso a la capital, pero esta vez no como víctimas del destino, sino como arquitectos de su propia justicia, gracias a las coordenadas y nombres encontrados en el diario de la ama de llaves. Julián utilizó sus contactos internacionales para rastrear una identidad que había cruzado fronteras bajo el nombre de Sofía. El rastro era tenue. Una sucesión de registros académicos y profesionales que dibujaban la vida de una mujer que se había convertido en una talentosa restauradora de arte en Florencia, Italia. Mientras Elena y Julián esperaban la confirmación final, la tensión en la mansión de los aristócratas alcanzó un punto de ruptura. Los abogados de la familia, temerosos de que la verdad sobre los fraudes de Ricardo saliera a la luz, intentaron intimidar a Elena, pero se encontraron con una mujer que ya no temía a las sombras. Ella, que había pasado 40 años en silencio, les entregó un ultimátum: o cesaban el acoso o cada documento hallado en la cabaña de San Lorenzo sería entregado a la prensa nacional. La imposición, alguna vez la encadenó, se había convertido en el arma con la que finalmente cortaría sus ataduras. Al ver el miedo en los ojos de aquellos hombres poderosos, Elena comprendió que el de su padre y de su esposo siempre había sido una ilusión construida sobre el miedo de los demás. Un castillo de naipes que un solo soplo de verdad podía derribar por completo. Días después, en un pequeño aeropuerto privado, el destino preparó el escenario para el momento que el universo había estado postergando durante 4 décadas. Elena vestía un traje sencillo, lejos de las sedas opulentas de su vida anterior, y Julián permanecía a su lado, sosteniendo su mano con una firmeza que prometía no soltarla nunca más. Cuando las puertas de la terminal se abrieron y una mujer de unos 30 y tantos años, con la misma mirada soñadora de Julián y la elegancia natural de Elena, caminó hacia ellos. El aire pareció vibrar con una frecuencia sagrada. Sofía no los miraba con extrañeza, sino con una curiosidad melancólica. Ella también había crecido con un vacío en el pecho, sabiendo que sus padres adoptivos la amaban, pero que sus raíces estaban sumergidas en un misterio nadie se atrevía a explicar. El encuentro no necesitó de grandes explicaciones iniciales. El medallón que Sofía llevaba en su cuello, gemelo al que Elena sostenía, fue el puente. Unió los 3 corazones en un abrazo que borró, por un instante, todos los años de soledad. ¿Estás emocionado con este reencuentro tanto como nosotros? No olvides suscribirte y decirnos en los comentarios qué palabras le dirías a un hijo que te fue arrebatado hace 40 años. El perdón no fue instantáneo, pero la voluntad de reconstruir lo que quedaba de sus vidas fue más fuerte del rencor hacia los muertos. Sofía escuchó la historia de la imposición, del amor juvenil que fue sacrificado en el altar de la avaricia y de cómo sus padres biológicos nunca dejaron de buscarla, incluso cuando ni siquiera sabían que ella existía en su memoria consciente. Elena y Julián descubrieron que el destino no les había devuelto solo el amor romántico, sino un propósito que trascendía sus propias figuras. Pasaron los siguientes meses viajando juntos, los 3, redescubriendo los rincones de una ciudad que ya no les parecía una prisión, sino un mapa de posibilidades. Julián comenzó a diseñar su último gran proyecto, un centro cultural para jóvenes artistas sin recursos, dedicado a la memoria de los amores que la sociedad intenta silenciar. Elena volvió a pintar, pero esta vez sus cuadros estaban llenos de luz, colores vibrantes y rostros que finalmente tenían ojos que
que miraban directamente al espectador. La justicia no llegó en forma de tribunales o cárceles para los culpables que ya habían fallecido, sino en la paz de poder caminar por la calle, sin secretos que ocultar, sintiendo el sol en la cara por primera vez en toda una vida. Sin embargo, el tiempo seguía siendo un juez implacable, y ambos sabían que los años perdidos no se podían recuperar físicamente, pero sí se podían honrar viviendo cada día con una intensidad feroz. Elena decidió vender la mansión que fue su cárcel y utilizar la fortuna para crear una fundación, ayudar a mujeres en situaciones de matrimonios forzados o abusos familiares, transformando su dolor en un escudo para las futuras generaciones. Julián y ella se instalaron en una pequeña casa frente al mar, donde el sonido de las olas reemplazó al silencio asfixiante de los salones de mármol. Sofía, aunque regresó a su trabajo en Italia, se convirtió en una presencia constante en sus vidas, llenando el vacío generacional con la promesa de nietos que nunca conocerían el peso de una imposición. La historia de su amor fue una imposición, se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad. Un recordatorio de que algunas conexiones son tan profundas que ni siquiera la manipulación más cruel de cortarlas definitivamente. ¿Crees que amor verdadero puede realmente sobrevivir a 40 años de mentiras? Tu opinión es muy importante para nosotros, así que compártela en la sección de comentarios mientras nos acercamos al final de este relato. El capítulo final de su existencia compartida se escribió en las tardes de domingo, viendo el atardecer desde su terraza, con las manos entrelazadas y la certeza de que, aunque el camino fue tortuoso y lleno de espinas, al final llegaron exactamente a donde debían estar. La imposición fue el motor de su tragedia, pero también fue el catalizador de una fortaleza que pocos humanos llegan a conocerlo. El destino, ese jugador caprichoso, finalmente les había entregado la victoria, demostrando que 4 décadas de sombras no son nada frente a un solo segundo de verdad absoluta. Elena miró a Julián, viendo en su rostro anciano al joven que leía poesía en la biblioteca, y comprendió que amor se trata de cuánto tiempo pasas con alguien, sino de la pureza de la esencia permanece intacta a pesar de los estragos del mundo. El ciclo se había cerrado, la deuda estaba saldada y los corazones que una vez fueron obligados a separarse, ahora latían al unísono, libres de toda obligación, no fuera la de amarse hasta el último suspiro. La historia de amor sin resolver finalmente había encontrado su resolución, no en la perfección, sino en la honestidad de 2 almas que se negaron a morir antes de volver a encontrarse. Este relato llega a su fin, pero el eco de la historia de Elena y Julián permanecerá en nosotros como un recordatorio de que nunca es tarde para reclamar nuestra verdad. La vida puede imponernos caminos que no deseamos, pero el destino, tarde o temprano, siempre nos ofrece una última oportunidad para corregir el rumbo y encontrar la paz que nos fue arrebatada. Si te ha conmovido este viaje a través de 4 décadas de secretos y redención, te pedimos que nos apoyes suscribiéndote al canal y compartiendo este video con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Tu interacción nos ayuda a seguir rescatando estas historias del olvido. Gracias por acompañarnos en historias de amor sin resolver, donde cada final es solo el comienzo de una nueva esperanza. Hasta el próximo relato.